Hola, muy buenos días para todos. Soy Ana María Gutiérrez del área de Desarrollo Empresarial. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta conferencia virtual. Aprende a renegociar tus deudas, mitos y realidades. En la Cámara de Comercio acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando contenidos y herramientas de apoyo que les den fundamentos para su gestión empresarial. La Cámara ha creado los siguientes servicios a los que puedes acceder de forma gratuita por estar registrado y renovado en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Estos son Vitrina Empresarial. Esto es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirle tener su propia tienda en Internet, donde podrás exhibir y vender tus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Por otra parte, el diagnóstico de conexión financiera le permitirá identificar las líneas de crédito más adecuadas entre una oferta de entidades que tenemos como aliadas. Como Creo que no resultado, estamos escuchando nada. Creo que no estamos en vivo. muy buenos días para todos. Soy Ana María Gutiérrez del área de Desarrollo Empresarial. En nombre de la Cámara, agradecemos su interés y acogida de la invitación para conectarse. En cuanto al servicio de conexión financiera, les contamos que eso es un servicio que ofrecemos para permitir identificar las líneas de crédito más adecuadas entre la oferta de entidades que tenemos como aliadas. Y como resultado, pues además de las soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades, recibiría el nombre y número de contacto de los asesores de cada línea de crédito para que pida su cita y ahorre su tiempo. Para finalizar, el diagnóstico de conexión 3E le permitirá conectarse con esa oferta de proyectos, programas y servicios de la región para potenciar y fortalecer su negocio. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Durante esta conferencia se tendrá habilitado en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas, teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Esta conferencia tendrá una duración de 2 horas y será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com en la opción del campus virtual. Como conferencista invitado a Juan Felipe Hernández Rojas. Él es socio fundador de la firma Hernández y Palacio Abogados, es abogado especialista en Derecho Societario y especialista en Derecho Empresarial. Es asesor y consultor de empresas privadas y públicas, abogado litigante, catedrático universitario, conferencista y consultor de medios de comunicación en temas de actualidad. Le damos entonces paso a Juan Felipe Hernández y esperamos que este espacio sea muy útil para ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a la Cámara por la invitación. Espero que esta conferencia o esta charla sea muy dinámica, que podamos entregarle a los empresarios herramientas para que salgan de la crisis que puedan tener o que puedan prevenir la crisis que se pueda presentar en algún momento, toda vez que vamos a ver a lo largo de la charla que efectivamente las crisis son normales en las organizaciones. Voy a compartir la presentación. Cuentan si ya podemos ver la presentación, por favor. Sí, ya la vemos, muchas gracias. Listo. Entonces, aprende cómo negociar tus deudas. Vamos a revisar el tema de las deudas desde el punto de vista de la definición de crisis inicial, cuáles son los elementos de la crisis. Vamos a dar unas técnicas de negociación básicas para que ustedes entiendan cuando se sientan con sus acreedores o también con sus deudores a negociar qué es lo que tienen que hacer, qué se requiere para una correcta negociación. Vamos a ver la diferencia entre transacción, conciliación, acuerdos de pago, novaciones de deuda. Vamos a mirar algo sobre el reporte de centrales de riesgo y ustedes dirán por qué. El por qué es relativo a que siempre se tienen muchos inconvenientes cuando se van a negociar las deudas, cuando tenemos cobradores que están posiblemente involucrados en un reporte de centrales de riesgo. Entonces, es muy importante este tema. Vamos a mirar las formas de financiación para que salgamos de las deudas.
Al final vamos a ver lo que es la insolvencia empresarial, pero la idea de esta charla es que ustedes tengan en cuenta que la insolvencia empresarial es lo último a lo que tenemos que acogernos y que tenemos que tratar de salir de la crisis antes de llegar a ese punto. La misma ley y los conferencistas, la Superintendencia de Sociedades y la doctrina definen los procesos de insolvencia como la última ratio, es decir, la última instancia a la que yo tengo que acudir en caso de que no pueda internamente resolver mis inconvenientes. Vamos a mirar también la responsabilidad de los administradores, muy importante, porque muchas veces los empresarios no tienen claro hasta dónde llega su responsabilidad y qué pueden hacer o qué no pueden hacer en materia de manejo del día a día de la empresa. Vamos a mirar posibles delitos que se cometen en el ejercicio empresarial y en el ejercicio de la administración de la empresa y vamos a empezar. La crisis, miremos la crisis como una situación especial, un momento coyuntural. Hay dos tipos de situaciones que se presentan cuando hay crisis. Hay una acumulación de hechos que nos pueden llevar a una crisis, es decir, tenemos unas pérdidas continuadas durante X tiempo, o se puede presentar algo específico en un momento determinado, como es una catástrofe natural o como es el COVID, que ya pasamos todos por esta etapa el año pasado, y nos lleva a profundas crisis en cuanto a no tenemos una buena relación con los proveedores, no tenemos unas buenas ventas, pero tenemos que tener en cuenta que la crisis es una constante en las organizaciones y es una consecuencia natural de la actividad comercial. No tenemos por qué tenerle miedo a la crisis. La crisis llega, pero genera nuevas oportunidades. Cuando genera nuevas oportunidades, es cuando estamos preparados para enfrentar esa crisis y para salir adelante. ¿Cuál es el rol del empresario en la crisis? Es fundamental que el empresario esté preparado para detectar la crisis a tiempo, pero que tenga la conciencia clara de aceptar que efectivamente está en crisis. Muchas veces se toman decisiones tardías porque el empresario no tiene claro que llegó a una crisis o que está pasando por una crisis o no está preparado para afrontar una crisis futura, porque tiene una falsa esperanza de recuperación. Y aquí vienen los supuestos que se dan cuando el empresario está esperando que le lleguen las compras de diciembre de los proveedores grandes, cuando sabe que en enero o en febrero se va a reactivar la economía, pero muchas veces son falsas esperanzas cuando no estás organizado internamente y no tienes una conciencia de que te tenés que preparar para afrontar una crisis que en cualquier momento puede llegar, porque como ya lo hemos dicho, es natural a la actividad empresarial y al comerciante que se puedan presentar crisis. Importante, identificar las causas. ¿Qué me lleva a mí a una crisis? ¿O cómo me puedo preparar yo para que esas causas no se puedan presentar? Y determinar en cierto momento si la empresa puede sobrevivir o no, porque más adelante vamos a ver que tan importante es prepararse para la crisis, tener elementos para la negociación de deudas, como saber el momento en el que la empresa se tiene que cerrar. Muchas veces la mejor decisión y el mejor negocio que puede hacer un empresario es liquidar su empresa, porque va a evitar inconvenientes mayores, va a proteger a las otras empresas que dependen de ellos, porque si una empresa no se liquida a tiempo va a afectar a proveedores, va a afectar a clientes también. ¿Qué tenemos que tener claro? Un plan de acción. Y vuelvo a lo mismo de la prevención y la preparación. ¿Cómo estamos trabajando en la empresa del interior? Yo tengo un plan de acción, tengo un plan de negocios claro que me lleve a identificar en qué puntos puedo mejorar o qué me falta, en qué no estoy preparado. Mi equipo de trabajo es el que necesito, tengo costos ocultos, se me está yendo el dinero por algún lado que no he identificado y tenemos que dejar las pasiones. Es muy bueno y sobre todo los empresarios paisas se caracterizan por ese tema, por el amor, por el trabajo y todo, y en general los empresarios colombianos, pero en los momentos de crisis tenemos que pensar es con cabeza fría, dejar a un lado las pasiones, dejar a un lado el ego y tomar decisiones asertivas y que sean efectivas para la continuidad de la empresa. Y eso hace parte de los asesores capacitados y calificados. Muchas veces el ego no nos deja pedir ayuda y los empresarios tratan de solucionar los inconvenientes que se presentan por sí solos. Es un error. Tenemos que tener al lado un equipo de trabajo que sea suficientemente capacitado y que sea ideal para el tipo de negocio que yo estoy llevando. Y
pasamos a esto, a un apoyo interdisciplinario. Tenemos que tener el abogado, el contador, pero vamos a ver ahora más adelante que hay unos asesores financieros y hay unos asesores estratégicos que nos ayudan a tomar decisiones gerenciales efectivas para superar la crisis o para prevenirla. Los ciclos económicos son claros en toda la actividad comercial. Hay una expansión, un auge, pero también hay un momento de recesión y depresión. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacer cuando estamos generando empresa, cuando somos empresarios? Es que los ciclos económicos tratarlos de aplanar en la parte inferior, es decir, que la recesión y la depresión sean lo más corto posible para que tengamos una expansión y un auge mucho más amplio. Esta es una información estadística de la Superintendencia de Sociedades y nos muestra el histórico de solicitudes de insolvencia, sea de recuperación o sea de liquidación entre 2014 y 2021. Miren que hay algo particular. En el año 2020 se pensó que los procesos de insolvencia podrían llegar inclusive a 5.000 procesos, pero si evaluamos lo que es 2019 y 2020, vemos que hay unas cifras muy parejas, inclusive partiendo desde el 2018. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta porque muchas personas le atribuyen los problemas que tengan en este momento a la crisis por el COVID, pero no saben que de pronto venía con unos problemas anteriores desde el 2017-2018 que no habían identificado claramente y que lo llevaron a los problemas que tienen hoy o que incluso llevaron a que su negocio se perdiera en 2020 porque no estaban bien preparados. No quiero decir con esto que tengan que estar preparados para el tema de un COVID o una pandemia mundial que nadie lo tenía dentro de sus planes, nadie la tenía agendada, pero sí cómo responder, sí tenían que estar preparados cómo responder a una contingencia. Y ese es el tema de lo que le hablo de la preparación y el plan estratégico que tienen que tener todos los empresarios para organizar el presente, el futuro a mediano plazo y el futuro a largo plazo. ¿Cuáles son los síntomas de la crisis? Y aquí es donde podemos empezar a identificar si yo estoy llegando a una crisis o de pronto tenerlos como una lista de chequeo para estarla verificando periódicamente y determinar si en algún momento tengo algún inconveniente que me puede llevar a una insolvencia. Tengo pérdidas continuadas. Las pérdidas continuadas son, las traigo año a año, mes a mes, o apenas estoy empezando. ¿Cómo las puedo solucionar? Y muy importante, ¿qué capital de trabajo tengo yo para los próximos meses? Es decir, tengo cómo llegar a diciembre, cómo pasar el 2022, tengo proyectos para el 2023, tengo pensadas inversiones para el 2024. Cuando no estamos organizados, las crisis se acentúan mucho más. Y aquí vamos a la parte de los datos financieros sin orden. Es decir, si yo no estoy vigilando mis números, si no estoy organizado en cuanto a lo que me ingresa, a lo que me sale, a los costos que me genera la producción, a lo que tengo con respecto a los clientes, si las ventas están siendo competitivas o no. Y no quiero con esto decir que haya una competencia por un precios depredatorios, sino que efectivamente sean competitivos en el mercado, pero que me estén dando un margen de utilidad que me lleve a mí a un punto de equilibrio interesante. Tengo imposibilidad del cobro de cartera. Eso es muy importante porque cuando nosotros tenemos unas deudas con proveedores, muchas veces estamos esperando que nos llegue la plata de los clientes o los que son nuestros deudores, pero si no identifico yo la clase de cliente que quiero tener, si no identifico yo a quién le estoy dando crédito y no soy juicioso en el tema de verificar la situación crediticia de esta persona, posiblemente me puedo haber abocado a una crisis en un futuro porque simplemente esa persona a la que le di un crédito de 30, 60, 90 días, le despaché una mercancía, nunca me va a pagar y no tengo cómo recuperar ese dinero por más que tenga el mejor abogado de Colombia. Entonces, tengan muy en cuenta esta parte. Tienen un plan de negocio, es decir, qué hacen, cómo lo hacen. Ahorita, más adelante, vamos a esa parte del plan de negocio y les voy a dar unos tips de más o menos cómo se tiene que organizar ese plan de negocio. Tienen embargos, es decir, tienen deudas que superen los 90 días, los 60 días o que ya están en procesos judiciales.
la caída en las ventas. Esto va ligado a las pérdidas continuadas que hablamos inicialmente. Los proveedores no me dan crédito. ¿Por qué no me están dando crédito los proveedores? No me creen, les he incumplido, no les he pagado a tiempo. Hay que revisar ese tema. La falta de innovación. Ahora en la próxima diapositiva vamos a ver cuáles son los inconvenientes o los principales factores de crisis en la empresa. Y vamos a ver que la parte tecnológica es muy importante. Y si yo no estoy a la par de lo que es la competencia en materia tecnológica, me voy quedando atrás y los clientes van a realizar unas opciones de compra diferentes. Los clientes están quejando, hay problemas entre los accionistas. Los problemas entre los accionistas son uno de los principales síntomas que hay crisis y son uno de los principales problemas que nos puede llevar a una insolvencia. ¿Por qué? Porque cuando estoy desorganizado desde el punto de vista societario, hay conflictos entre los socios y entre los socios y los administradores, de ahí para abajo toda la sociedad o toda la empresa va a empezar a trabajar mal. Y por último, el no acceso al sector financiero, que va de la mano también con el no crédito con proveedores. Es decir, pues los proveedores no me están dando crédito y el sector financiero tampoco. ¿Qué pasa? No tengo unas cuentas claras, no tengo unas cuentas que sean atractivas, he incumplido con los pagos. ¿Cuál es mi comportamiento como consumidor financiero? Como les hablaba, estos son los principales factores en materia de crisis de las empresas. Tenemos el factor legal. Cuando hablamos del factor legal, estamos hablando de contingencias en materia de demandas. Pueden ser demandas laborales, pueden ser demandas de proveedores, pueden ser demandas de clientes, o porque estoy incumpliendo con la normatividad propia de mi sector económico. En materia tecnológica, como ya lo vimos, la parte de innovación, no me estoy poniendo al día, o tengo una maquinaria que es obsoleta y no me permite dar la producción que yo necesito. Tenemos el factor de consumo, es cuando los clientes están yendo para otra parte, cuando los clientes no están creyendo en mí, no están creyendo en el producto que yo comercializo. Algo muy importante, la crisis de las empresas partiendo desde el punto de vista de la política. Cuando hablamos de política es lo que estamos viviendo en este momento, lo que vivió Estados Unidos el año pasado, lo que han vivido muchos países cuando de pronto el presidente que llega o los gobernantes de turno toman decisiones equivocadas que afectan a la empresa, sea en materia de impuestos, sea en materia de inversión, sea en materia de privatización, sea en materia de restricciones generales a la economía. Crisis de la empresa, lo vimos este año en materias sociales, los paros. ¿Cuántas empresas se vieron afectadas por el paro? Supremamente importante este punto porque los paros lo que generaron fue un desabastecimiento total o generalizado en muchas de las empresas y no tenían cómo producir. La parte automotriz se vio muy afectada. Si van a ver el día de hoy en materia automotriz, hay muchos concesionarios que no tienen ni siquiera vehículos de modelo de este año o ya tendrían que tener modelo 2022 para sacar al mercado y no lo tienen. Los restaurantes se vieron afectados, la parte del turismo sin lugar a dudas no lo digamos, y las decisiones de los administradores son muy importantes. Aquí entra lo que habíamos hablado anteriormente en cuanto a la crisis por conflicto de los socios, y cuando estamos en problemas porque los administradores toman decisiones desacertadas y no tienen una buena asesoría, o porque tenemos un conflicto entre los socios y los administradores, se puede presentar una crisis profunda en la empresa. Las normales, en cuanto a números, estamos hablando de crisis económica y financiera, el cambio en los consumidores, que ya lo hablamos, cuando el cliente no cree en mi producto o no cree en mi empresa, o ha tenido una mala experiencia. La experiencia del cliente es supremamente importante para la supervivencia de la empresa. Tenemos problemas de liquidez, ahorita lo vimos, cuando tengo una dificultad en el cobro de cartera o cuando tengo disminución en las ventas. La crisis económica y financiera relacionada con la tasa de cambio. ¿Cuántos de ustedes se vieron afectados por los inconvenientes que se presentaron con el incremento de la tasa de cambio de 3.500 a 3.800 a 4.000 pesos, que ya resultaba casi inviable comprar mercancía en el exterior para traerla y venderla, o comprar materia prima en el extranjero para traerla y venderla? Y ni siquiera
eso, porque yo puede que no importe, pero los insumos que compro aquí nacionales sí se incrementan porque a esos proveedores se le incrementa la tasa de cambio y tienen unos problemas en cuanto a la proveeduría. ¿Cuáles son los efectos de la crisis? Y eso lo tiene que pensar cada administrador y lo tiene que pensar cada empresario. Tenemos efectos reputacionales, que es cuando yo quedo mal con los clientes, cuando no tengo una buena relación con mis proveedores, cuando no tengo buena relación con las entidades financieras, cuando no tengo buena relación con las entidades de control. Efectos en el mercado, cuando ya no soy competitivo, me estoy quedando atrás. El comportamiento del consumidor va muy ligado a los efectos reputacionales, los empleados. No hay algo que afecte más a una empresa que un empleado desmotivado. Entonces, estás creando vínculos cercanos con tus empleados, y no quiero decir con esto que se vuelvan amigos, ni mucho menos que salgan a comer juntos. Simplemente que tus empleados tengan un sentido de pertenencia, que le apuestan a la empresa, que crean en la empresa. Pero si la empresa está desorganizada desde la cabeza, los empleados van a estar desmotivados. Y los efectos personales. Cuando estamos hablando de efectos personales, tenemos que revisar que la mayoría de las empresas en Colombia son empresas de tipo cerrado, es decir, que se conforman entre muy pocas personas, y estas personas casi siempre son familiares, amigos o personas muy conocidas, y cuando llega la crisis, llegan los problemas en la casa, llegan los problemas en la familia o se dañan las amistades. Entonces los efectos personales son muy importantes, sobre todo porque pueden llegar al punto de crear efectos personales a nivel de salud por las crisis que se presentan. Es hora de actuar. Importante, acción, siempre acción. No nos quedemos pensando, no nos quedemos dudando. Si no sabemos la solución, tenemos que preguntar. Tenemos que acudir a personas expertas. Tenemos un buen modelo de negocio, ya lo hemos hablado. La crisis es estructural o temporal. Es estructural cuando viene de adentro de la organización. Es decir, cuando llevamos tiempo en esta crisis, cuando tenemos problema al costeo de los productos, cuando tenemos problema con nuestros clientes, cuando tenemos problema con nuestros proveedores. O temporal, que es cuando tenemos de pronto un bajón de ventas, pero que lo podemos solucionar, no digo fácilmente, pero sí en un corto tiempo. Hay una desorganización, vuelvo al tema de planeación y organización para un futuro mejor. Estoy bien con los proveedores, estoy bien con mis empleados, están bien los precios de los productos. A esto tenemos que apuntar en cuanto hablamos de acción, y es a la planeación del negocio, a unos mejores procesos que sean mucho más efectivos y mucho más eficientes, a una preparación clara de mi equipo de trabajo, a tomar decisiones oportunas. Miren que cuando hablábamos del rol del empresario, era muy importante que se anticipe a los problemas que se puedan presentar, sobre todo cuando tiene una buena planeación y cuando tiene unas buenas reservas de acción para un futuro que en cierta medida es incierta. Dejemos de lado el ego, rodeémonos de personas y equipo de trabajo que nos pueda ayudar. Pedir ayuda no es síntoma de debilidad, sí es síntoma de una conciencia clara de que efectivamente mi negocio necesita algo que yo no le puedo dar, y eso lo podemos traducir en valentía. Y vamos a atacar el problema de raíz. Cuando yo simplemente soluciono un problema de deudas endeudándome más, la crisis va a continuar y la crisis va a acabar con la empresa. Tenemos que revisar de raíz qué es lo que está pasando y cómo lo puedo solucionar. Y como ya lo he dicho y repetido varias veces, atacar capacitar bien el equipo de trabajo y rodearme de buenas personas es supremamente importante. ¿Cuáles son los comportamientos que producen crisis? Y aquí vamos a resumir un poco lo que ya hemos hablado. No realizar presupuestos, estar desorganizado en las cifras, no tener unos estados financieros claros, no priorizar gastos. ¿En qué se me está yendo el dinero? ¿Qué estoy gastando? ¿Estoy siendo eficiente con el gasto o no? Excederse en deudas. Más adelante vamos a ver que el endeudamiento es bueno, pero cuando el endeudamiento es para producir, no cuando el endeudamiento es para tapar otras deudas. No ahorrar, cuando no tengo unas reservas claras, y no quiero decir que dejen de invertir en otras cosas con los excedentes que tengan, pero la mayoría de personas y la mayoría de empresas se dieron cuenta en la pandemia que las reservas son importantes y el ahorro es importante. Ya cada quien determinará
en qué porcentaje ahorra y cómo genera ese ahorro y dónde lo tiene guardado, cómo lo tiene representado, pero es muy importante. Y no escuchar a su equipo de trabajo. Muchas veces los empresarios o los administradores están tan contaminados del día a día, del negocio, de los problemas que lo aquejan día a día, que no escuchan a su equipo de trabajo y creen que ellos tienen la decisión. No, tómense un tiempo, paren, respiren, pidan consejos y tomen una decisión mucho más acertada. ¿Qué planes tenemos para afrontar la crisis? Lo podemos mirar desde 3 puntos de vista que son muy importantes. El plan estratégico, el plan en finanzas y el plan legal. El plan estratégico es tener una buena planeación que empiece desde el gobierno corporativo. El gobierno corporativo es fundamental. Es decir, tengo los administradores que necesita este negocio, están realmente capacitados, están comprometidos con el tema. Tengo una junta directiva que es interna a la organización o son agentes externos a la organización. Quiero decir con esto, muchas veces las juntas directivas se conforman con los mismos socios o con los mismos familiares y no toman decisiones acertadas porque están involucrados de corazón en la empresa. Necesito a alguien externo que no tome decisiones con el corazón, sino que tome decisiones con la cabeza. Hay que evaluar el riesgo y la viabilidad del negocio. Es decir, si sigo adelante, ¿qué puede pasar? Y es mejor liquidar, porque muchas veces el mejor negocio sería liquidar, o esta empresa tiene salvación. Vamos a repensar el negocio, un cambio. Y esto yo creo que lo han escuchado mucho, repensar el negocio, es decir, qué estoy haciendo y cómo puedo mejorarlo. Y tengamos un plan financiero claro. Para esto necesito un asesor que sea experto en el tema y que me diga cómo puedo ser yo más eficiente con los ingresos y gastos de mi empresa. Ahora, desde el punto de vista de finanzas, revisemos costos y gastos. Los costos y gastos reales, pero costos y gastos ocultos también. Muchas veces se nos está yendo el dinero por algún lado que no está debidamente identificado. Estoy pagando más intereses de lo que hay, de lo que necesito. Puedo conseguir una mejor tasa de interés en el mercado, puedo refinanciar mis deudas, puedo renegociar mis deudas, que son cosas diferentes. Puedo negociar con mis proveedores, puedo conseguir unos proveedores diferentes. Y esto no me va a ayudar a mejorar el flujo de caja, pero el flujo de caja pensado no del día a día, sino de la estrategia que yo tengo para generar ese flujo de caja mes a mes y año a año, y cuál es el plan que yo tengo a 2, 3, 4, 5 años. Y en materia legal, siempre es importante empezar desde el punto de vista tributario. ¿Cómo puedo ser yo más eficiente con los impuestos? ¿Tengo excedentes o tengo saldos a favor en la DIAN que puedo solicitar la devolución? Muchas veces no se solicita la devolución de saldos a favor porque les da miedo o corren el riesgo de que la DIAN les haga una auditoría y encuentren cosas que no deberían encontrar. Pero allá vamos desde que empezamos esta charla, y es: seamos organizados, contemos con un equipo de trabajo capacitado para que no tengamos ese miedo y podamos solicitar esa devolución de saldos que a mucha gente le puede ayudar, y sobre todo en época de pandemia le ayuda mucho a las empresas a salir de situaciones difíciles. Tengamos una auditoría, pero no auditoría desde el punto de vista de voy a revisar toda la empresa detalle, número por número, sino miremos a nivel general en materia legal qué estamos haciendo. Estamos bien en las contrataciones, podemos mejorar la contratación, tenemos de pronto unos contratos que podamos negociar, unos contratos que podamos terminar. Y a esto vamos en la parte de gestión contractual, y es decir, qué es lo que necesito y qué no necesito, en materia de arrendamiento, en materia de proveedores, en materia de clientes, en materia de transporte y en materia de personal de trabajo. Ya vamos llegando al punto que es el punto álgido o el punto neural de esta charla, y es cómo negociar las deudas. Vamos a ver unas técnicas de negociación que son generales. Puede que a algunos les guste, a algunos no. Hay otras técnicas de negociación. Estas son unas que me parecen a mí muy interesantes, pero se pueden complementar con otras técnicas. Siempre es importante demostrar empatía y escuchar. El acreedor está esperando ser atendido, que le den la cara, que sea respetado y que el deudor sea responsable. Y siempre quiere obtener lo que quiere, pero como mínimo quiere que el deudor sea responsable, que lo respete y que sea consciente de la deuda que tiene con él. Siempre es importante escuchar. ¿Por qué escuchar? Porque es importante en una negociación que la contraparte siempre hable primero y siempre dé la primera propuesta. ¿Por qué?
porque yo puedo tener una propuesta que sea muy buena para mí, pero la contraparte de pronto puede tener otra propuesta que sea buena para él y sea mejor que la que yo tenía. Entonces, primero escuchemos y dejemos que la otra persona hable para tomar de pronto una decisión y presentar nuestras propuestas. No es una batalla de argumentos, es un acto de descubrimiento. Yo no estoy, cuando estoy negociando una deuda en una negociación directa, no estoy argumentando ante un juez quién tiene la razón. No, eso no puede pasar, porque básicamente lo que estamos haciendo es una conciliación. Estamos tratando de llegar a un acuerdo. Entonces, no nos desgastemos en argumentos. Tratemos de llegar a un punto en el que los dos nos sintamos bien y nos sintamos victoriosos, para que ninguno vaya a quedar con una decepción o vaya a quedar resentido por algún momento. Recuerden que si ustedes tienen un deudor que en este momento tiene un problema, ese deudor de pronto en un futuro puede llegar a ser una parte fundamental de su empresa o un cliente muy importante. Entonces, hay que pararnos desde los dos puntos de vista, como acreedor y como deudor. Como deudor es importante sacar adelante esa negociación y llegar a un buen acuerdo, pero como acreedor también es importante saber que si yo ayudo a esa persona que salga adelante, esa persona o esa empresa va a ser de pronto uno de los grandes clientes míos en un futuro. Sonreír, importante. Lo pueden ver muy básico, decir por qué estoy sonriendo si estamos muy serios en una negociación. Hay estudios muy claros que determinan que soy más inteligente cuando estoy en estado positivo y soy 31% menos inteligente cuando estoy en estado negativo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, cuando estamos en un estado negativo, cuando estamos deprimidos o cuando estamos asustados, se vuelve primitivo y solamente tiene dos opciones, o pelear o huir. Entonces, siempre en estado positivo, sonriendo. Empatía táctica. Miremos cuáles son los obstáculos emocionales que tiene la otra parte. Es darle la razón, pero con un lenguaje claro y asertivo que no nos ponga a nosotros en desventaja. Y a eso vamos a empezar a decir, eso es lo correcto, eso es correcto, no tiene razón. Hay cosas muy claras en el lenguaje, tanto verbal como corporal, que nos pueden llevar a tener una ventaja en cuanto a una negociación, y saber qué tengo que decir en el momento que lo tengo que decir y cómo tiene que ser mi comportamiento personal. Esto no lo vamos a discutir más allá de lo que estoy hablando, porque es un tema que puede durar toda una charla, pero es importante que puedan investigar ustedes y que lleguen de pronto a conclusiones de qué es lo que más les sirve de acuerdo a su personalidad y a la personalidad del empresario con el que está negociando. Por último, en cuanto a las técnicas de negociación, es tener claro que al otro también le interesa negociar. Si a mí me den un capital de 100 millones de pesos, a mí me interesa recuperar ese capital. Y me sale mucho más barato, o sea, es mucho más eficiente negociar con mi deudor, recuperar rápido el capital por lo menos, que irme a contratar a un abogado, empezar un proceso judicial y esperar 2 o 3 años para que logre recuperar el dinero, si no es que la otra persona ya se insolventó y no tengo de dónde cobrar esa plata. ¿Listo? Entonces, hay que demostrar cuando estamos hablando de negociación los diferentes escenarios. Es decir, yo sé que te debo, pero tengo estos escenarios. Si logro salir de esta crisis que tengo, puedo terminarte de pagar, pero si no me ayudas a negociar esta deuda, puede que me liquide. Y mis deudas son de 500 millones de pesos, pero solamente tengo activos por 100. Es decir, que 400 millones de pesos de los pasivos se van a quedar sin pago. ¿Qué se requiere para una correcta negociación? El primer paso es organizarse, es fundamental y lo estamos viendo desde el principio de la charla. ¿Cómo voy yo a negociar con alguien si no tengo claro cómo está organizada mi empresa y qué puedo ofrecer a esa persona? Revisar el flujo de caja. ¿Qué proyecciones tengo yo de aquí en adelante para decirle a mi acreedor, señor acreedor, yo sé que le debo 100 millones de pesos y me puedo recomponer de esta crisis en estos escenarios, voy a hacer estas inversiones, voy a hacer estos arreglos y mi flujo de caja proyectado es X o Y, con lo cual tengo una rentabilidad que me da para pagar los pasivos que tengo? Es importante ser realista, aterricemos las cifras, no simplemente nos dejemos llevar por la pasión, sino que tengamos cifras claras, seamos realistas para que la persona o el interlocutor que está al otro lado crea en mí y crea en el proyecto, porque los números
tienen eso de bueno, y es que los números no mienten, los números son suficientemente claros para que no podamos presentar una propuesta irreal y siempre tener muy claro que yo no puedo excederme en lo que no puedo pagar. Es decir, si yo solamente puedo pagar 100 pesos mensuales, no puedo ofrecer pagar 150 porque voy a incumplir y voy a agravar la crisis. Es muy importante ser honesto, contar la realidad de la empresa y las proyecciones que se tienen y tomar notas durante las conversaciones. Muchas veces se deja a la memoria lo que hablamos o lo que conversamos por teléfono, una videollamada, en una reunión, y al final, días después, ni el acreedor ni el deudor se acuerdan de qué fue lo que hablaron o a qué acuerdos llegaron. Entonces, siempre tomen nota y cuando vayan a cerrar el acuerdo es muy importante que todo lo dejen por escrito. Paso 1, infórmese sobre la deuda, organícese desde adentro y revise qué deuda tiene, cuánto es el interés que le pueden cobrar, cuánto es el interés acumulado, cuánto es el capital y cómo lo puede pagar. Haga un plan para hacer una propuesta de pago real, escriba el resumen de sus ingresos, decida sobre la cantidad que puede pagar y negocie el plan de negocio o el plan de empresa que usted tiene, el que usted propuso. No se vaya al plan que el acreedor le proponga porque ese plan no debe estar acomodado a lo que usted requiere en el día a día como empresario, a lo que su empresa realmente va a dar. Inicialmente les decía que hay un plan de negocio, el plan de negocio es fundamental en toda la empresa. Este es un índice de contenido, hay algunas variaciones que se pueden tener, pero de aquí pueden partir. Revisar la descripción general del negocio, mirar la organización desde el punto de vista de la misión y la visión. Y ya no se trabaja la misión y la visión como algo etéreo que no se va a lograr nunca, sino que es aterrizado. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y a dónde voy a llegar? ¿Cuáles son mis objetivos? Y muy importante, la estructura del negocio. ¿Cómo estoy estructurado internamente para que mi negocio sea competitivo? El personal, ¿cómo lo voy a contratar? ¿Qué tipo de personal voy a tener? ¿Cuál es mi equipo de trabajo? La parte de mercadeo siempre es una pieza clave en todas las empresas. ¿Cómo voy a publicitar mi negocio? ¿Cuál es mi competencia? Muy importante saber dónde me desenvuelvo, es decir, cuál es mi ecosistema de mercado. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuáles son mis competidores y hasta dónde puedo llegar? El producto o servicio, mirar costos, mirar rentabilidad, mirar si le estoy supliendo una necesidad al consumidor o no. Las finanzas, cómo me puedo financiar, hasta dónde puedo llegar, cuál es mi flujo de caja y el marco legal de la organización para que estemos tranquilos que estamos avanzando sobre piso firme y que estamos cumpliendo con todas las normas para evitar contingencias en materia de demandas. Cuando estamos hablando de crisis, algo muy importante es el flujo de caja. Muchas empresas tienen inconvenientes en el flujo de caja y no les da el día a día, pero es porque no tienen una buena planeación en flujo de caja. Hay que planear la semana por semana y no por ingresos, sino por recaudo efectivo. Es decir, no es lo que yo esté vendiendo, sino lo que yo voy a recibir o lo que he recibido efectivamente. Y lo que se plantea dentro de los expertos es que se debe tener este modelo que les planteo acá y es un flujo de caja proyectado a 13 semanas que tiene que ser revisado una vez se cumpla ese periodo para ver si se cumplieron las metas o no se cumplieron, cuáles fueron los inconvenientes y cómo puedo yo mejorar en adelante. Un plan, un flujo de caja anualizado, pero segmentado por mes. También revisado año a año en la planeación estratégica de la empresa para que podamos revisar si estamos cumpliendo, si la empresa ha tenido un margen de utilidad o no y cuál es el inconveniente que se presenta si el flujo de caja es menor a lo esperado. Y un plan a largo plazo o un flujo de caja a largo plazo, pero esto depende del modelo de negocio. Depende de cada negocio si lo voy a hacer a 3 años, a 5 años o a 10 años para que nos podamos trazar metas fijas. Cuando tenemos crisis, hay unas fases en el flujo de caja que son muy importantes y es deterioro, reestructuración y recuperación o cierre. Cuando tenemos un deterioro del flujo de caja, las decisiones que se toman ahí para superar ese inconveniente son medidas gerenciales. Es decir, los administradores revisan el tema, puede ser con esta estructura que les estoy planteando acá de 13 semanas, anual o a largo plazo, y como lo vi en un artículo que leí en estos días, y es que los administradores ya no recomponen, sino que dicen recalculando.
Entonces, por eso es que siempre tenemos que tener al mando y en el equipo de trabajo gente especializada en finanzas que nos pueda ayudar a decir, vamos bien, vamos mal, o de esta forma podemos mejorar. Ese es el deterioro. Si tomamos decisiones efectivas en ese momento, podemos superar ese inconveniente. Si no, nos vamos a la reestructuración. Es decir, está bajando mucho más el flujo de caja. Cuando baja mucho más el flujo de caja, entonces ya tenemos que acudir a asesores externos. Es decir, revisen mi empresa, díganme qué estoy haciendo mal, díganme cómo lo puedo manejar de mejor manera. Y si eso no funciona tampoco, entonces sigue bajando el flujo de caja y ya tenemos que tomar decisiones de recuperación o cierre y vamos a los procesos de insolvencia. Cuando hablamos de la recuperación es la insolvencia por reorganización, en donde yo trato de negociar con mis acreedores para salir adelante, pero también tengo que ser claro y verificar si efectivamente sirve o no sirve, o de pronto sirve más la parte de la liquidación y es un mejor negocio para todos. En el flujo de caja es muy importante tener en cuenta estos puntos claves. ¿Estoy llegando a mi punto de equilibrio o no estoy llegando? ¿Y por qué? La gestión de servicios, el control de gastos y costos ocultos que ya lo miramos, la gestión del talento humano, ¿cómo es mi estructura salarial? ¿Cómo estoy pagando? ¿Puedo ser más eficiente en mi estructura salarial? De pronto, unos sueldos fijos no es lo que me beneficia, sino una parte fija y otra parte por cumplimiento. Es importante tener en cuenta eso. Los gastos financieros, puedo hacer una reestructuración del crédito, no necesariamente una refinanciación, sino mejor una reestructuración. Puedo negociar una mejor tasa de interés, puedo cambiarme de institución financiera para otra que me dé unos beneficios más claros y que de pronto el pago de ese pasivo reduzca y me ayude al flujo de caja. Y la planeación tributaria y la gestión de impuestos. ¿Cómo puedo ser más eficiente yo en el pago de impuestos y cómo puedo yo recobrar lo que tenga de pronto en saldos a favor? La reestructuración de la deuda va de la mano de lo que hablé de gastos financieros, pero ya hablando también con los proveedores y con de pronto los otros agentes externos involucrados. Ahorita les hablaba de la parte de endeudamiento. ¿Cuándo es bueno endeudarse? Solo es bueno adquirir nueva deuda cuando esa nueva deuda me va a ayudar a producir, no para cubrir otros gastos. Es decir, yo necesito una maquinaria nueva para ser mucho más eficiente y producir más. De pronto puede ser, desde el punto de vista del análisis financiero, una buena inversión y esa deuda vale la pena porque la misma máquina se va a pagar sola con la producción que se tenga. Pero si esa deuda va a ser para cubrir otros o para pagarle a otros acreedores, entonces absténgase. La capitalización de pasivos, más adelante lo vamos a ver en los nuevos procesos de insolvencia, es muy importante y mucha gente está cerrada a recibir nuevos inversionistas. Y aquí esto va de la mano también con los créditos convertibles en acciones y con el ingreso de nuevos accionistas. Mucha gente tiene, como les comentaba ahorita, una sociedad cerrada que solamente está conformada por amigos o por familiares y no quieren dejar entrar a nadie más, pero muchas veces la decisión más sabia es dejar entrar a alguien. Un proveedor al que le tengo con el que tengo una creencia muy grande puede ser un socio estratégico y de pronto a ese proveedor le interesa capitalizar las deudas. Es decir, que si yo le debo 100 millones de pesos a esa empresa o a esa persona, yo le cambio esos 100 millones de pesos de pasivo por 100 millones de pesos en acciones. Es viable. Créditos convertibles en acciones, puedo emitir bonos y ahorita lo vamos a ver en los procesos de insolvencia, sobre todo en la reglamentación expedida el año pasado por la contingencia del COVID, que se pueden emitir bonos en los cuales yo obtengo una financiación y que si de pronto no los pago después se puedan convertir en acciones. Y también pensar en la fusión con otras empresas, proveedores, clientes o competidores, o la decisión es separar la empresa en las unidades de negocio que tengan y de pronto liquidar una y quedarse con otra, o que las dos trabajen por aparte y pueden ser más eficientes. Cuando llegamos a una negociación tenemos varias opciones para cerrarla. Tenemos el acuerdo de pago, tenemos la transacción, conciliación, novación de la deuda y las garantías. El acuerdo de pago es un documento mediante el cual se dejan claras las condiciones en las cuales yo me comprometo a pagar y que el acreedor me recibe ese pago. La transacción ya es cuando ambas partes renuncian a reclamaciones futuras en materia judicial, siempre y cuando se cumpla con lo acordado en la transacción, y la conciliación
En la conciliación tenemos un mediador que nos va a ayudar a solucionar el conflicto. Les recomiendo la Cámara de Comercio de Medellín, siempre me ha ido muy bien con los procesos de conciliación que llevo allá, y de pronto muchas veces la negociación directa, sentarnos en la oficina del otro no funciona porque estamos muy contaminados o tenemos muchas razones encontradas o unos sentimientos encontrados que no nos permiten acercarnos, y de pronto necesitamos de una entidad especializada y un mediador que sepa, un conciliador que sepa acercar a las partes para tomar buenas decisiones. Es importante. Mucho cuidado con la parte de la novación de la deuda, esto sobre todo para los acreedores. La novación de la deuda es cuando yo reemplazo una deuda por otra. Yo le debía 100 millones de pesos por unas facturas que ya llevan 3 años contando intereses, hacemos un acuerdo de pago y en ese acuerdo de pago queda claro que se hace una novación de la deuda, quiere decir que ya la fuente de cobro de esas obligaciones no van a ser las facturas, sino que la fuente de cobro de esas obligaciones sería ese acuerdo de pago en donde se estableció que es una nueva deuda. No porque estoy yo prestándole nuevamente dinero, no, sino simplemente que cambié las características que tenía anteriormente. Y en las garantías, siempre que se va a negociar, los acreedores más juiciosos y los acreedores más acuciosos van a pedir garantías. Es decir, usted me incumplió, no me ha pagado, ¿qué me garantiza a mí que en el futuro usted me va a pagar? ¿Listo? Entonces, hay que revisar qué garantías se dan, porque ahorita vamos a ver con el reporte central de riesgo que se dificulta más la negociación cuando yo tengo agentes externos a mi empresa que están respaldando la obligación. Normalmente pasa con los padres, con los familiares, con los amigos o con algunos otros socios. Entonces, mi empresa es la que debe el dinero, pero tengo a mi padre involucrado como un codeudor y por más que yo no tenga cómo pagarle o mi empresa no tenga cómo pagarle, ellos pueden ir en contra del codeudor o simplemente con una amenaza de reportes centrales de riesgo, esa persona ya me va a estar presionando para que realice las pagos. Entonces, ténganlo en cuenta. Llegamos al punto central de riesgo, como le estaba hablando, y se convierte en un obstáculo para la negociación de deuda, pero muchas veces es imposible que nos presten sin tener un codeudor o una garantía. Pero tengan en cuenta algo, los socios de una SAS, por ejemplo, solo responden hasta el monto de sus aportes. Es decir, si la empresa se quebró y la empresa quedó debiendo 100 millones de pesos, la empresa es la que tiene que responder por eso, no los socios a título personal, a no ser que hayan defraudado a acreedores o que sean administradores de hecho, otras cosas que no vamos a explicar en esta charla. Pero normalmente cuando le van a prestar unas SAS, que normalmente están recién constituidas, solicitan que tanto el representante legal como los socios sean avalistas o codeudores de esa obligación. Entonces ya entrar a negociar ahí va a ser muy complicado, porque si los socios o los administradores tienen un buen patrimonio, pues hay acreedores que son muy cerrados, no quieren ayudar a crecer la empresa o a salvar la empresa, y lo que dicen es: no me importa, yo voy detrás de los codeudores. Ténganlo en cuenta para que sepan en el momento de endeudarse si vale la pena o no tener codeudores y quiénes van a ser. Recientemente salió lo de la ley de borrón y cuenta nueva. Esto simplemente es una reseña para que lo tengan. Si el titular del crédito se pone al día con las cuotas atrasadas o si ya la obligación prescribió, entonces hay unos plazos mucho más cortos para que lo saquen de las centrales de riesgo. Esto es como una especie de amnistía, si no lo quieran llamar así, que dura unos 12 meses, y cuando pago a los 6 meses me podrían sacar de las centrales de riesgo. Las personas que tengan deudas inferiores al 15% de un salario mínimo, que es menos de 200.000 pesos, a ellos se les presentaba un inconveniente. Muchas personas están reportadas en centrales de riesgo porque tenían 10.000 pesos de deuda en un celular o porque habían abierto un crédito en un almacén y debían 50.000 pesos. Esto lo que restringe es que esas deudas tan bajas se vayan a reporte inmediato y que tengan un proceso mucho más amplio para que no nos desgastemos en inconvenientes por 20.000, 50.000 o 100.000 pesos. Se prohíbe la consulta en centrales de riesgo para otorgar un empleo. Muchas empresas tenían esta práctica, y era consultar en las centrales de riesgo para mirar el comportamiento de pago de sus empleados o de las personas que están aspirando a un trabajo. Y si no cumplían con las características que ellos necesitaban, pues simplemente lo que hacían era no contratarlos, pero esta ley lo prohíbe. Se protege mucho a las víctimas de suplantación personal.
muchos de ustedes de pronto podrían tener algún inconveniente que los llamen a cobrar una deuda cuando usted ni siquiera sabía que existía esa deuda y usted está en Medellín y esa deuda es de Barranca Bermeja y es porque alguien suplantó su identidad, falsificó una cédula y sacó un crédito a su nombre. Hay una protección clara y es que con la denuncia penal se tiene que revocar ese reporte a centrales de riesgo. Y antes existía un inconveniente grande en las consultas centrales de riesgo, era que cada vez que se reportaba, supuestamente se tenía pues como la indicación de que lo están consultando mucho y que eso de pronto le reducía la capacidad de endeudamiento. No. Ahora lo que se va a crear es una aplicación gratuita en donde las personas puedan consultar en cualquier momento sus reportes en centrales de riesgo para que se minimice el riesgo de suplantación y el riesgo de reportes indebidos. ¿Qué instrumentos o qué herramientas de financiación tenemos? Tenemos herramientas de financiación internas que son los aportes de los mismos socios, es decir, la empresa no está dando un flujo de caja, necesita una inversión y los socios son los que invierten el dinero. Lo pueden invertir vía dos instrumentos. Uno es el endeudamiento, es decir, la empresa queda debiéndole a los socios. Otra es la capitalización, es decir, ingresan dinero a la sociedad y les entregan acciones. Ya tienen que mirar financieramente cuál es la que más le corresponde o la que más le sirve. O capitales de riesgo es cuando yo quiero presentar planes de negocio a ángeles inversionistas o a entidades que se dediquen a revisar o a verificar empresas en riesgo que tengan un potencial, que le quieran invertir y que aparte de eso sean inversionistas estratégicos. Siempre que van a conseguir un inversionista, tengan en cuenta que no solamente aporte dinero, es fundamental que esa persona también aporte conocimiento, aporte ideas. Tenemos instrumentos externos, los normales de la entidad financiera, el leasing, factoring, el crédito tradicional y el endeudamiento con proveedores. ¿Qué debo tener para solicitar una financiación? Un resumen ejecutivo, es decir, un plan de negocio resumido en donde diga qué soy, cómo estoy trabajando y para dónde voy, el plan de negocios que ya les mostré en un índice temático y el objeto de la financiación. Importante, la financiación no puede ser para pagar deudas, la financiación tiene que ser para salir adelante o para generar nuevas oportunidades. Importante, me vuelvo acá, y es que se financian proyectos, no se financian deudas o ideas o empresas en crisis. Esa empresa en crisis se financia siempre y cuando sea un proyecto. Vamos a pasar esta parte que ya lo vimos de la financiación interna. Simplemente tomo como referencia acá que no siempre la solución a la crisis es un préstamo y que tengo que revisar cómo vuelvo más eficiente mi organización. En cuanto a la responsabilidad de los administradores, les dije inicialmente que íbamos a tocar algún punto de este tema y es que mucha gente no sabe hasta dónde llega su responsabilidad y cómo es que tiene que responder. Los administradores serían desde el representante legal hasta la junta directiva y son aquellas personas que ejercen o detentan facultades de administración. ¿Listo? En la sociedad por acciones simplificada hay un elemento o una característica clave y es lo que se conoce como los administradores de hecho. Muchas veces se crean sociedades, pero hay una persona en la sombra que toma todas las decisiones. Por más que esa persona no sea reconocida en la Cámara de Comercio como un representante legal, no esté en los estatutos o no tenga un puesto, una silla de gerente en la empresa, si toma las decisiones, por decir en la sombra, va a tener responsabilidad si sus decisiones afectan a terceros. ¿Cuáles son los deberes de los administradores? Realizar esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. Tienen que estar enfocados en producir, velar por el estricto cumplimiento de la ley y los estatutos, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. Esto es muy importante porque puede dar lugar a competencia desleal, puede dar lugar a infracciones incluso penales por este tema y se presenta cuando los mismos administradores están utilizando información de la empresa para pasarlo a la competencia o cuando ellos crean competencia. Entonces, desde la contratación de los administradores hay que tener muy claro la exclusividad que deben tener y la confidencialidad que deben tener. A eso vamos con el deber de abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada y participar en actos que impliquen conflicto de interés. Cuando hablamos de conflicto de intereses, cuando yo soy el administrador de una compañía o de una empresa
y voy a comprar, por ejemplo, un lote, y ese lote es de mi esposa, y ese lote lo compré por más valor del que estaba en el mercado. Hay un conflicto de interés claro y yo puedo ser responsable como administrador por ese sobrevalor que le genera la empresa porque es un perjuicio, o si no se necesitaba el lote, me pueden cobrar el valor total que se generó por ese lote por la decisión que se tomó basada en un conflicto de interés. Y algo muy importante que tienen que tener en cuenta, y es lo que se conoce como hipótesis de negocio en marcha. Los administradores tienen que estar verificando periódicamente que efectivamente la empresa marche bien y que no tenga inconvenientes. Apenas identifiquen una situación que pueda poner en riesgo a la sociedad, tienen que notificarlo inmediatamente a la junta directiva y a la asamblea de accionistas para que se revise completamente los estados financieros y la situación actual de la empresa y se tomen decisiones que puedan determinar si la empresa continúa o si la empresa se liquida o si se va a un proceso de reorganización. Si no tienen en cuenta esta responsabilidad y no hacen las advertencias que sean pertinentes en el momento que es necesario, pueden tener una responsabilidad hasta con su propio patrimonio por los perjuicios que se le causen a la empresa y a agentes externos a la misma. En la responsabilidad de los administradores vemos que podemos llegar incluso a una responsabilidad penal. No tanto la patrimonial ya la tenemos clara, pero en la responsabilidad penal hay un tipo penal que se conoce como omisión de agente retenedor, y es cuando yo cobro el IVA a mis clientes, pero no le traslado ese IVA a la DIAN, o cuando yo hago retención en la fuente y no envío ese dinero a la DIAN, o cuando cobro el hipoconsumo y no lo envío a la DIAN. La DIAN, cuando identifique esto, inmediatamente da noticia o pone la denuncia ante la fiscalía inicia una investigación y puede sancionar penalmente al administrador, que es el responsable de velar porque efectivamente esto se hiciera. El gerente o el representante legal de la empresa puede decir, pero yo qué tengo que ver si es la responsabilidad del contador. Sí, es responsabilidad del administrador o del gerente porque no estuvo pendiente que efectivamente esos dineros se le entregaran al administrador de impuestos nacionales. Vamos ya a entrar al punto de insolvencia y liquidación para que tengamos en cuenta esto. Como les había dicho inicialmente, la idea es que lleguemos acá después de repasar todo lo que ya les comenté y que esto sea la última ratio, es decir, que sea la última esperanza que yo tenga para solucionar los problemas. Claro está, hay muchas empresas que están tomando estos procesos de insolvencia como un pare y respire, es decir, si bien pueden seguir adelante, cumplen con los requisitos para acceder a la ley de insolvencia y prefieren acogerse a ella porque pueden negociar sus deudas, mejorar el flujo de caja y recomponer para seguir adelante, cumplir con sus obligaciones y ser exitosos en materia empresarial. Tenemos la ley 1116, que es la reorganización tradicional, la que todos conocemos, que viene desde el 2006. En el procedimiento, dentro de la solicitud, se tiene que presentar los estados financieros, se tiene que presentar un inventario de activos y pasivos, una memoria explicativa de la causal de insolvencia. Aquí entra algo muy importante que ya hemos venido mencionando, y es que yo tengo que estar organizado desde adentro y saber identificar a tiempo los problemas que me presentan para que se dé la crisis, porque si no, no voy a tener cómo explicar efectivamente por qué llegué a ese proceso de insolvencia. Tengo que tener una proyección de flujo de caja sobre cómo voy a pagar, un plan de negocios de reorganización, es decir, un plan de negocios completamente estructurado para decirle a los deudores y a la superintendencia de sociedades, esto es lo que yo les propongo y así lo voy a cumplir, y un proyecto de calificación y graduación de créditos, que es básicamente decir a quién le tengo que pagar primero, a quién le tengo que pagar después. Y en términos generales, pues inicialmente se le pagan los créditos laborales, los créditos fiscales, después se pagan los créditos que tengan prenda, hipoteca, los proveedores que sean cruciales en el desarrollo de la empresa, y por último, en la clase quinta, los acreedores criografarios, que es la mayoría de proveedores de la empresa. También tenemos el decreto 772 de 2020, que habla del proceso de reorganización abreviada para pequeñas insolvencias. No nos vamos a centrar mucho en este tema, lo dejo simplemente como enunciado para que nos vamos al punto del decreto 560-2020, que es algo muy importante porque nos puede dar la posibilidad de negociar privadamente o extrajudicialmente las deudas que tengo. Ya les voy a dar las características, pero primero vamos a ver una estadística también
que nos da la Superintendencia de Sociedades. Miren las solicitudes de reorganización y las solicitudes de liquidación que se presentaron en 2020. Tenemos un cuadro comparativo entre enero y junio y podemos ver que las azules son las de 2020 y esto es como un naranja, es de 2021. A su izquierda tienen las solicitudes de reorganización en 2020 362, en 2021 485 y solicitudes de liquidación tenemos 90 y 130. Son mucho menos las que se presentan en cuanto a liquidación que en cuanto a reorganización. ¿Por qué? Porque el proceso de insolvencia lo que busca es recuperar la empresa. ¿Por qué es tan importante recuperar la empresa? Porque no podemos pensar la empresa sin pensar en el empleo y no podemos pensar en el empleo sin pensar en la empresa. Entonces, tenemos que dejar de un lado la importancia del crédito, aunque es fundamental y es uno de los pilares de estas leyes de insolvencia o estos decretos de insolvencia. Sin embargo, lo que buscan estos decretos y estas normas es salvar la empresa como unidad productiva, porque de ahí depende mucha gente, dependen los proveedores, muchos clientes dependen de esta empresa, los empleados, los dueños de la empresa, se genera empleo, se generan impuestos y aparte de eso, la estructura económica se mantiene en cuanto al cumplimiento de los créditos que se puedan generar. En generalidades del decreto 560 de 2020. Por el momento tiene una vigencia hasta 2022, pero está muy clara la intención de que sea algo permanente, sobre todo en cuanto a unas modificaciones que se le puedan hacer. Pero el decreto ha funcionado muy bien y ha ayudado a muchas empresas a salir adelante. Casos recientes de procesos de 560 y sobre todo de negociación de emergencia, tenemos Tostado, Justo y Bueno también se fue al mismo proceso. Entonces, si vemos la magnitud de las empresas y lo que se puede proteger en cuanto a ingresos, en cuanto a crédito, en cuanto a empleos, vemos que es supremamente fundamental mantener estos decretos que den un dinamismo mucho más eficiente a la gestión económica, a la gestión empresarial. ¿Cuáles son las generalidades de este decreto? Crea un ecosistema de recuperación empresarial que facilite la preservación de la empresa, el empleo, sin descuidar el crédito. Mire que les hablaba ahorita que el crédito queda un poco rezagado, pero no porque no sea importante, sino porque la empresa y el empleo son mucho más importantes que el crédito. Incluye a los actores de la economía, proporcionando soluciones efectivas y ágiles, con el fin de afrontar eficazmente la crisis empresarial generada por el COVID-19. Todavía estamos con los problemas del COVID, todavía tenemos rebotes de crisis de COVID, todavía no sabemos cuándo se va a terminar este tema y qué puede seguir más adelante. Aparte que el desabastecimiento en materias primas es importante y lo hemos visto en materia de construcción, sobre todo por el hierro y el acero, creo que estaban escasos y muy difíciles de conseguir, y los problemas de importación y exportación porque los costos de fletes y los costos del transporte internacional están por las nubes. ¿Cuáles son los pilares de este decreto 560? Hay 4 pilares básicos, vamos a explicar los 2 primeros. El primero es la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita. Segundo, creación de mecanismos extraordinarios de salvamento. El tercero, beneficios tributarios. Y cuarto, la suspensión de normas y obligaciones legales. Cuando hablamos de la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita, vamos a tener en cuenta estos 2 modelos que les voy a presentar. Uno es la negociación de emergencia, de acuerdos de reorganización, y les pido aquí un momento, denme un momento por favor, para conectar mi computador. Les pido disculpas porque se me va a descargar. Denme un momento por favor. Listo, ya estoy con ustedes nuevamente. Me disculpo por esta parte técnica, pero bueno, cuando hablamos de recuperación, de negociación de emergencia, de acuerdo de reorganización, vamos a ver el procedimiento un poco. Hay una notificación a la Supersociedades de aviso que tengo inconvenientes y que quiero negociar de emergencia con mis acreedores. Esto es una solicitud que se presenta con el lleno de unos requisitos, no los vamos a ver todos para que no nos extendamos en este tema, pero simplemente de manera enunciativa vemos que
se inicia por la Superintendencia de Sociedades. Después de que la Superintendencia de Sociedades conozca, tengo 3 meses para negociar directamente. No tengo nada que ver con la Superintendencia de Sociedades, sino que yo directamente negocio con mis acreedores y ellos me presentan objeciones o me pueden presentar también observaciones a la calificación y gradación de su crédito, o si yo digo que le debo 100 millones de pesos, pero ellos dicen que me deben 100, que yo le debo 150. Empezamos en ese debate efectivamente qué es lo que se debe y cómo se va a pagar. Se da la suspensión de los procesos de ejecución, el cobro coactivo y, muy importante, la restitución de tenencia. Estamos hablando de procesos de restitución de contratos de arrendamiento y la ejecución de garantías contra el deudor. Es decir, la norma establece, en estos 3 meses lo voy a dejar tranquilo para que usted pueda negociar y no tenga contingencias que revisar para que esté enfocado en sus proveedores o en sus deudores, en sus acreedores. Hay aplazamiento de los pagos de obligaciones de gastos de administración. Hay una figura fundamental en este decreto 560 y la negociación parcial por categoría de acreedores. Es decir, yo puedo entrar a este decreto 560 a negociar directamente con una categoría. No tengo que involucrar a todos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que a mí me tiene con un flujo de caja muy complicado, un flujo de caja negativo, o lo que me tiene en crisis son las deudas con las entidades públicas o con las instituciones financieras, o con los acreedores internos, otros acreedores externos, o con los empleados. Entonces, si yo solamente tengo problemas con bancos, puedo dejar a los proveedores, puedo dejar a los empleados, puedo dejar a las instituciones públicas por fuera y enfocarme solamente en negociar con las instituciones financieras. Y eso puede llevar a que la empresa sobreviva, no tenga ningún inconveniente y salga adelante sin llegar a tocar las otras categorías que ya hablamos. El juez concursal confirmará el acuerdo, es un requisito de ley. Después de que yo le doy el aviso a la superintendencia, hago la negociación con mis acreedores en los 3 meses, tengo que volver a la superintendencia de sociedades para que confirme o rechace el acuerdo. Esta es otra figura que trae la ley 560 y es parte también del primer pilar que ya vimos, y es el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Ya no tengo que acudir directamente a la Superintendencia de Sociedades, sino que acudo al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio. Tiene 3 meses, también como la negociación de emergencia. Y la Cámara de Comercio nombra un mediador que es experto en el tema para que me ayude a negociar con mis acreedores. Esto genera unos costos adicionales y son los gastos que se generan en la Cámara de Comercio y en mediador, pero posiblemente no tengo la capacidad para hacer una negociación directa con mis acreedores, como lo vimos en el ejemplo anterior, sino que necesito de un espacio amigable, de un espacio competitivo y que sea competente, y de una persona experta en el tema para que pueda acercarme con mis acreedores y poder llegar a una negociación. Entonces, este sistema es totalmente válido y es recomendable dependiendo de dónde estés parado y qué capacidad tengan de negociar con los acreedores. También se da lo mismo la suspensión de los procesos de ejecución, del cobro coactivo, la restitución de tenencia y la ejecución de garantías. Una vez se dé la negociación con intervención del mediador, se tiene que presentar la validación ante la Superintendencia de Sociedades. También requisito de ley para que se apruebe ese tema. Y algo que trae novedoso este punto, que no lo traía la negociación de emergencia, es que yo puedo llevar a arbitraje o a conciliación inclusive las diferencias que tengan con deudores y acreedores. Y también es importante resaltar acá que si no se celebra o no se llega a un acuerdo con los acreedores, tanto en el proceso de negociación de emergencia como en este proceso de recuperación empresarial, no tengo las consecuencias de liquidarme, porque en la ley 1116 si yo presento la solicitud de acogerme a la ley de insolvencia por reorganización y no llego a un acuerdo dentro del término que me establece la norma, la consecuencia es fatal y es irse a liquidación. Entonces, por eso tienen que estar muy bien asesorados para que tomen las decisiones correctas y hagan la negociación correcta, sobre todo cuando estamos hablando de la insolvencia tradicional, y no tengan esta consecuencia fatal. El decreto 560 establece que no me va a liquidación, pero no puedo volver a ejercer estos mecanismos del decreto 560
hasta dentro de un año posterior a que se dio la negociación fallida. ¿Qué sí puedo hacer? Irme a la ley 1116, la reorganización tradicional, o acogerme al decreto 772, que es este que vimos inicialmente, en los procesos de reorganización abreviado para pequeñas insolvencias, y tengo que verificar si efectivamente cumplo o no cumplo con las condiciones y los requisitos que se planteen para acceder a este decreto. Este es un esquema general de lo que es los procesos de negociación de emergencia y de recuperación empresarial. Resumo lo que ya vimos. Dice aviso de intención, de pronto puede haber un requerimiento porque le falta algo, hay una admisión, hay 3 meses de la negociación, se negocia el acuerdo, hay alguna inconformidad con respecto a los documentos aportados y después se hace la presentación del acuerdo. Hay una audiencia de resolución de inconformidades y confirmación del acuerdo. Por eso es tan rápido y tan expedito este tema, porque las supersociedades condensan en una sola audiencia la resolución de inconformidades y la confirmación o no del acuerdo. ¿Y qué puede pasar de ahí? Que se dé el fracaso de la negociación o que se dé la confirmación del acuerdo y ya se empieza a ejecutar, se empiezan a pagar los gastos de administración y se empiezan a pagar las deudas anteriores de acuerdo a lo que se negoció, a lo que quedó pactado en el acuerdo. En el proceso de recuperación empresarial se da el aviso de intención, la admisión, en la Cámara de Comercio, 3 meses de negociación, lo mismo, negociación del acuerdo, inconformidades, presentación del acuerdo y después se da la validación judicial. El segundo pilar de este decreto 560 nos habla de la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito. Y son estos puntos que resalto acá. Es la reducción de requisitos formales. Es mucho más fácil acogerse a este decreto 560, sobre todo porque cuando se revisan los documentos que necesito para cumplir con los requisitos, no me están haciendo una auditoría si todos los requisitos están buenos o no, porque el decreto deja esa responsabilidad en los administradores. Es decir, usted me está presentando documentos, yo presumo que los documentos están bien y están ciertos. Yo simplemente voy a revisar que haya completitud en la documentación que usted me aporta. Y le dejo a usted la responsabilidad al representante legal, al revisor fiscal y al contador de que efectivamente esos documentos sean reales y cumplan con las características que se requieren para acogerse al proceso. Hay un pago de pequeñas acreencias que no se permiten en la reorganización tradicional, y es que yo puedo pagar hasta el 5% del pasivo sin necesidad de autorización, cumpliendo con algunos requisitos. Hay una creación de mecanismos destinados a mejorar la posición financiera y es la capitalización de acreencias. Les hablé antes, que mis acreedores o mis proveedores se vuelvan socios de la compañía, le cambio la deuda por acciones. La descarga de deudas es un poco más complicado y mucho más complejo, pero básicamente es que si mi empresa tiene 100 pesos, pero las deudas son 200, yo puedo descargar esos 100 que no se alcancen a cubrir con los activos que tengo y seguir trabajando con los pasivos que me cubren los activos. Y el pacto de deuda sostenible o la parte de emisión de bonos como se los mencioné inicialmente. También hay una generación de incentivos. Esta parte es algo muy beneficioso de esta norma y habla de la prelación y garantía para acreedores que otorguen nuevos créditos. Es decir, yo entro en el proceso de insolvencia y voy a un banco para que me genere un nuevo préstamo después de que ya estoy en el proceso de insolvencia. Esos créditos que me ayudan a mí en la recuperación tienen una prelación legal, es decir, se pagan como gastos de administración y está autorizado por la norma. Esto es estadísticas y vemos qué es lo que ha pasado, cuántos procesos hay, cuántas reorganizaciones, cuántas validaciones de negociaciones de emergencia o recuperación empresarial, cuántas liquidaciones hay, dependiendo si es por persona jurídica, persona natural. Esto simplemente a título informativo para que lo tengan en cuenta. Y recuerden que también tenemos, aunque estamos hablando aquí de comerciantes y de empresas, también les recuerdo que se tiene la posibilidad de las personas naturales no comerciantes de acogerse a un proceso para la negociación de deuda y que la Cámara de Comercio
presta este servicio también en su centro de conciliación. ¿Cuáles son los beneficios? Permite la negociación integral de todas sus deudas. Luego de ser admitido el trámite de insolvencia, no podrán iniciar nuevos procesos ante la justicia. Cuando se admite el proceso de insolvencia, se suspenden los procesos que tenga en curso y que no podrán suspender la prestación de los servicios públicos cuando el trámite de insolvencia esté aprobado. Esto simplemente a materia informativa, ya terminamos con nuestra charla, podemos dar lugar a las preguntas que se hayan presentado, que tengan en este momento. Bueno, Juan Felipe, pues hasta el momento tenemos una preguntita, pero igual pues vamos animando al público pues para que puedan realizar sus preguntitas vía chat y hacer pues como las preguntas pertinentes que tengan de acuerdo al tema. Nos pregunta Sandra que si de pronto nos puedes ampliar un poquito cómo nos afectaría de pronto la decisión de incrementar las tasas de interés. Es como la preguntita que tenemos hasta el momento. Y de igual forma, pues recuerden hacernos las preguntitas vía chat. Listo. Entendería yo que la pregunta del asistente es si el gobierno decide o el Banco de la República decide incrementar las tasas de interés, ¿cuáles son los impactos que puede tener en la economía? Creería yo que ese tema. Cuando el gobierno o el Banco de la República decide incrementar las tasas de interés, lo que sucede a continuación es que los bancos y las demás entidades financieras incrementan también a su vez la tasa de interés y esto nos vuelve mucho más caro el crédito que se pueda generar en un futuro. Listo, no, esa es la preguntita que tenemos hasta el momento. Si quieres, Listo, muy pues bien. damos como unos minuticos de espera a ver si de pronto tenemos otra preguntita, si no, entonces vamos dando finalización al evento. Listo. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya quedado claro. La Cámara de Comercio, muchas gracias por este espacio y espero que a los empresarios se les haya quedado en la cabeza algo de las recomendaciones que le di y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estaremos a la orden para resolver cualquier duda que tengan. Listo, yo creo que podemos ir terminando entonces. Dale, sino que es que como entre el aplicativo en la que desarrollamos la producción y YouTube siempre hay como un retrasito, no sé si podamos dar entonces otros minuticos de espera para ver, porque ellos apenas como están escuchando. Listo, Entonces, no hay no hay mientras ningún damos. inconveniente. Listo, tenemos otra preguntita de Mateo Silva. Él nos pregunta, cuando la organización posee pasivos mayores a sus activos, los cuales ya están en cobros jurídicos, ¿qué sería más recomendable entregar en negociación o hacer una liquidación por insolvencia? Pues, cuando pregunta qué sería recomendable entregar en una negociación, pues dependería de los activos que tengan y si los activos pueden generar de pronto algunos acuerdos de pago porque se pueden negociar los intereses, inclusive el capital. Eso depende de un análisis financiero que se haga y determinar si la empresa es viable o no es viable y si me puede ir a un proceso de reorganización o me sale mejor y es mucho más negocio para todos los involucrados en la empresa. Hablo de agentes externos y internos, irme a la liquidación y pagar con los activos que tengo los activos que alcance a pagar. Sin embargo, pues darle una respuesta inmediata en este momento sin revisar estados financieros, sin revisar lista de pasivos y lista de activos, es muy complicado, pero la decisión parte de un análisis financiero y saber si la empresa es viable o no es viable. Si la empresa es viable y se puede recuperar, proceso de organización. Si la empresa definitivamente no es viable, proceso de liquidación. Listo, nos pregunta también Levis.
Buenos días. Las deudas que tiene una persona se pueden negociar a través de los intereses moratorios. ¿Me repite la pregunta, por favor? Claro que sí. Las deudas que tiene una persona se pueden de pronto gestionar o negociar los intereses a través pues de los intereses moratarios. Entiendo que es de intereses moratorios y si se pueden negociar o no los intereses. Sí, es que todo se puede negociar desde los intereses corrientes hasta los intereses moratorios, inclusive el capital, porque dependiendo de la negociación y el escenario que se le plantea al acreedor, para él de pronto puede ser más atractivo si le ven 100 millones de pesos recuperar ya 50 que no recuperar nada en un futuro. Y con los bancos se da mucho, cuando ve que la deuda es incobrable, que la persona no tiene con qué cancelar, pues básicamente hacen acuerdos de pago con unos descuentos grandísimos del 50 o del 60% de lo que se pueda deber. Entonces, ¿es viable? Sí, es totalmente viable. Y se nos preguntan, ¿qué puede hacer de pronto un empresario si ha usado tarjetas de crédito para sufragar gastos del negocio y necesita de pronto renegociar esas deudas? Pues hay que mirar si la tarjeta de crédito es del gerente o del dueño de la empresa, si es de la empresa, porque habrían dos escenarios totalmente diferentes. ¿Listo? Si es del dueño de la empresa, habría que revisar si se cataloga o no como comerciante, pero partimos de la base que sí, podría iniciar un proceso de insolvencia por organización en, en materia como comerciante. ¿Listo? O hacer una negociación directamente con las empresas con las empresas o las entidades financieras para reducir la tasa, o también hay otras posibilidades que son mucho mejores y es buscar una entidad financiera que compre esa deuda a una tasa mucho menor. Listo. Y nos preguntan pues ya preguntitas como más generales. Nos pregunta Germán que si le compartimos las memorias y la grabación, sí, esta información se le estará haciendo llegar a sus correos electrónicos, a los correitos pues que escribieron a través del evento. Entonces al correito y al celular le estaríamos compartiendo la información de las memorias. De igual como la conferencia queda por el aplicativo de YouTube, ahí también pueden acceder y dejar guardadito el link para que más adelante puedan pues volver a ver la información del evento. Y también nos habían preguntado que si Cámara realiza como la asesoría en todos estos temas de toda la información pues como de asesorías en cuanto al tema que estamos tratando. Pueden acceder al servicio que tenemos disponibles para ustedes gratuito, que es el consultorio empresarial, para que en ellos pues puedan acceder al mismo y de pronto tener una asesoría más personalizada con un asesor experto en los temas, para que le puedan dar también esa asesoría más personal. Nos preguntan, sí, esas son las preguntitas que tenemos hasta el momento. Entonces, pues vamos dando como cierre al evento. Muchas gracias, Juan Felipe, pues por acompañarnos en este espacio de formación, la intervención muy interesante, todos los temas tratados muy interesantes. Muchas gracias por su participación. Y también le damos gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este espacio de formación. Los invitamos entonces a responder una breve encuesta y de esta manera entonces contarnos cómo fue esa experiencia de servicio. El link se les enviará a través de sus correos electrónicos. En la encuesta nos pueden también dar a conocer de pronto en qué otras temáticas les gustaría recibir estos espacios de formación. De igual forma, también los invitamos como a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Muchas gracias nuevamente, Juan Felipe. Muchas gracias a todos los asistentes. Les deseamos un feliz día para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.